Bienvenidos a mi canal nuevamente. Dándole continuidad a las variables aleatorias continuas, toca el caso hoy a la distribución tal vez más importante que existe en esta unidad, la distribución normal y la distribución normal estándar. Como parte introductoria dice, distribución normal continua de gran importancia, no solo por sus aplicaciones en diferentes campos de la ciencia, sino por el papel que ha desempeñado en el desarrollo de gran parte de la teoría estadística. Refiriéndose a la distribución normal como tal, hay mucha teoría estadística que está basada bajo el supuesto de normalidad. Eso hace que sea una distribución bastante importante. Y en la parte inferencial que estudiaremos más adelante, la normalidad es un requisito fundamental para hacer inferencias respecto a ciertos parámetros. Eso genera que la distribución normal sea de mucha importancia e interés para nosotros. Tiene aplicaciones en todos los campos geográficos, campos de la medicina, campos biológicos, industriales, en cualquier área tiene importancia. Entonces recordemos lo que nos interesa, las características que nos interesan de las variables aleatorias continuas. Nos interesan cuatro características. La primera de ellas es la función de densidad o función de probabilidad. La segunda, la función de distribución acumulada. La tercera, el valor esperado. Y la cuarta, la varianza. Son las cuatro características que nos van a interesar a nosotros de cualquier función de distribución continua. En este caso estamos en la distribución normal. Dice, si x es una variable que tiene la siguiente función de densidad, esta que está acá, x es la variable, puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. 1 sobre sigma raíz de 2pi por Euler a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Es una función muy reconocida en estadística, pero un poquito compleja por la forma que tiene. Tiene dos parámetros, donde mu y sigma cuadrado son respectivamente los parámetros. A este mu se le conoce como promedio y a este sigma cuadrado se le conoce como varianza. Son números tales que mu puede ser cualquier número de menos infinito a infinito. Sigma cuadrado si es una varianza, obligatoriamente tiene que ser mayor que 0, pero debe ser finita. E y pi son constantes conocidas, E la constante de Euler y pi la constante pues conocida de pi, 3,141516. Entonces si x tiene esta función de densidad se dice que tiene una distribución normal de parámetros mu y sigma cuadrado. Entonces, ¿qué propiedades tiene la distribución normal? Primero, suponga que una variable aleatoria x tiene distribución normal con parámetros mu y sigma. Se cumplen las siguientes propiedades. La primera, la media de la variable es mu, es decir, la media es mu, el parámetro. Recuerden la tercera característica, conocer la media y la varianza. Aquí estamos conociendo la media, es el parámetro. Es decir, el valor esperado de la variable es mu. Y aquí conocemos una de las características que nos interesa. Ya conocemos la función de densidad, el valor esperado, y la segunda nos dice que la varianza de la variable aleatoria denotada por sigma cuadrado es efectivamente sigma cuadrado. Entonces ya aquí conocemos dos características, valor esperado y varianza. La forma de la función de densidad es una curva en forma de campana centrada en la media. La famosa campana de Gauss que dicen, una representación más o menos como un sombrero. Esa es la distribución normal. En la mitad queda la media y está centrada ahí. La distribución es simétrica alrededor de mu y la distancia horizontal entre mu y el punto de inflexión de la curva sobre el eje X es la desviación estándar sigma. Estas son algunas características generales que cumple la distribución normal estándar. Entonces, ¿cómo calculamos probabilidades con la distribución normal? Para calcular probabilidades con la distribución normal necesitaríamos saber quién es F mayúscula. Bueno,
Con f minúscula podríamos, claro, con esta, pero nos tocaría calcular la integral desde menos infinito hasta el valor que nos interese de esta función de densidad, y resolver esa integral no es nada sencillo. Entonces, ¿cómo calculamos probabilidades? Perfecto. Intentemos deducir cuál es la función de distribución acumulada, dado que ella se origina con la función de densidad con esta. Con esta intentemos deducir cuál es la acumulada y así nos evitamos el cálculo de la integral. Entonces, la función de densidad acumulada, F mayúscula, véanla aquí, es aquella que me denota la probabilidad que haya a la izquierda de un determinado valor, y eso lo conocemos de antemano. ¿Y qué es eso en notación? Es la integral de la función de densidad, que aquí la tenemos. Entonces la función de distribución acumulada queda en función de una integral. Vaya qué lío. Estamos intentando sacarle el cuerpo a la integral y aquí nos toca resolver la integral. Entonces, conocer la función de distribución acumulada es resolver esta integral. La notación de esta función de densidad acumulada se conoce como phi de x o phi de z, phi de la variable. Es una simple notación. Pero si nosotros conocemos f mayúscula o phi de la distribución, podemos hacer uso de ella. Entonces, conclusión, calcular probabilidades en la distribución normal implica resolver esta integral y es bastante compleja. ¿Y qué es esta integral? Es el área que hay a la izquierda de determinado punto. Esta es la forma, una campana de una distribución normal. Eso es lo que nos estaban diciendo dentro de las características anteriores. Es la probabilidad de que x sea menor o igual que un x0, es decir, esto es cuánto es esta área. Y eso se resuelve con cuánto hay de aquí hacia atrás esto. Y para resolverlo tocaría hacer esta integral, que es equivalente a saber quién es f mayúscula evaluada en x0. Entonces, en este punto, calcular probabilidades con la distribución normal se nos va a hacer un poquito complejo. Por tanto, vamos a dejarla ahí, quieta. Y vamos a saltarnos a la distribución normal estándar. ¿Qué es la distribución normal estándar? Dice, una variable aleatoria x con distribución normal estándar de media 0 y varianza 1 recibe el nombre de distribución normal estándar. Perdón, repito la definición. Una variable x con distribución normal de media 0 y varianza 1 recibe el nombre de distribución normal estándar y se denota por z. Entonces, ¿qué es la distribución normal estándar? Es un caso particular de esta. ¿Cuándo? Cuando la media es 0 y cuando la varianza es 1. Cuando sucede eso, tenemos la distribución normal estándar, que se conoce normalmente con la z. Uso de la tabla. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que las probabilidades cuando se reemplaza aquí por mu, este mu por 0 y este sigma por 1, la función todavía queda un poquito compleja. Para calcular probabilidades, entonces habría que resolver esta integral, reemplazo mu por 0, sigma cuadrado por 1, y resolver esta integral se hace complejo. Aun cuando la distribución sea normal estándar, es decir, cuando la media sea 0 y la varianza sea 1. Pero no vamos a complicarnos la vida porque esas probabilidades ya están desglosadas en una tabla que se llama tabla de la distribución normal estándar o tabla Z. Entonces, el uso de o el requerimiento para calcular probabilidades va a ser simplemente saber usar la tabla de la distribución normal estándar, es decir, saber utilizar la tabla Z. Acá nos dicen, la siguiente tabla da las probabilidades para una distribución normal estándar. Los valores de Z se dan con un decimal en la columna y hasta 2 decimales en la fila. Entonces, calcular probabilidades con la distribución normal estándar simplemente va a ser saber utilizar la tabla de la distribución normal estándar. ¿Cuál es esa tabla? Aquí tengo un encabezado de ellas.
¿Qué me da la distribución acumulada? Vean, desde menos infinito hasta z, esta es la forma cuando reemplazo mu por 0 y sigma por 1, me queda esta integral. Al resolver esta integral me va a dar estas probabilidades que están aquí para distintos valores. Entonces yo no me voy a esmerar por resolver esta integral, sino por saber usar esta tabla, porque ya sé que esta tabla es el resultado de resolver esta integral. Entonces aprendamos a utilizar esta tabla. Tiene un valor de z por aquí y unos decimales en las columnas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, esta es la tabla de la distribución normal estándar. Esto que está aquí adentro son probabilidades. Entonces, aprendamos a usarla. Por ejemplo, primer caso, encontrar la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar z sea menor que un valor positivo, es decir, la probabilidad de que z sea menor, un caso particular, que 1.17. Aquí puedo colocar cualquier valor. Normalmente la distribución normal estándar toma valores desde menos 4,4 hasta 4,4. Puede tomar valores negativos y valores positivos. Y no se olviden que nos da probabilidades a izquierda de ese valor. Es decir, esta probabilidad se resuelve simplemente buscando en la tabla 1,117. Entonces, ¿cómo procedemos a utilizar la tabla? Dentro de la columna vamos a ubicar el primer dígito, el primer entero y el primer número decimal en la primera columna, es decir, en Z. ¿Qué buscaríamos? El 1,1. El segundo número decimal nos va a indicar la columna en donde nos vamos a encontrar. Entonces voy a buscar 1,17. Acá tengo la tabla de la distribución normal estándar que comúnmente utilizo. 1,17. Dijimos que en la columna Z buscamos 1,1. Aquí tiene valores negativos. No me interesan los negativos, voy a buscar positivos. Acá vienen los positivos, veanlos. 1,1. ¿Dónde estaría? 0, 0, 0, 1. Aquí está 1, 0. Aquí está 1,1. Veanlo. ¿Qué es el que voy a buscar? El primer entero y el primer número decimal. El segundo número decimal me indica la columna. 1,1. ¿Con qué columna? Columna 7. ¿Dónde está la columna 7? Vanla aquí. Me voy por esta fila y donde se cruza la fila con la columna, ese va a ser el valor de la probabilidad. Es decir, ese valor que acabo de señalar ahí es el valor de la probabilidad que me están pidiendo. O sea que esto es la probabilidad de que z sea menor que 1,17. Vean, 0,879. Como efectivamente aparece acá, 0,879. Entonces, así se usa la tabla de la distribución normal cuando me pregunten por probabilidades a izquierda de un determinado valor. Simplemente va a ser ir a la tabla y sacar la probabilidad. Nada del otro mundo. Si me colocan otro tipo de ejercicio, no por una probabilidad a izquierda, sino por una a derecha, como en este caso, en el segundo ejemplo, entonces yo quiero utilizar la densidad acumulada o utilizar la tabla, pero la tabla solo me da probabilidades a izquierda, entonces yo no puedo simplemente, si esta es la pregunta, no puedo simplemente buscar este valor en la tabla, porque no me va a dar la respuesta a esto, porque aquí me están preguntando a la derecha de ese valor. Ah, entonces me acuerdo una propiedad muy importante dentro de las probabilidades, la propiedad del complemento, que es la que utilizo aquí. Lo que hago es darle vuelta a esta desigualdad. Probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,34 es equivalente a decir 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,34. ¿Qué hice? Cambié la desigualdad. Con la propiedad del complemento fue la que utilicé aquí. ¿Qué gano con eso? Que aquí me queda una probabilidad a izquierda y ya esta sí la puedo buscar en la tabla. Z menor o igual que 1,34. Esa sí la busco en la tabla. Entonces voy a verificar en la tabla cuánto es ese valor. 1,3. Véanlo aquí. Sigo por aquí hasta la columna 4. Véanlo aquí. O sea que este valor que está aquí
es el correspondiente a esa probabilidad, 0,90988. 0,90988 efectivamente. No me olvide que al utilizar la propiedad del complemento aquí hay un 1. Véanlo, ahí sigue estando el 1. Y esta probabilidad la antecede un signo negativo por la propiedad del complemento. Esa probabilidad me dio 0,90988. A 1 le resto ese valor y me va a dar la probabilidad que me solicita. Entonces con la tabla ya sé calcular probabilidades a izquierda, que es muy fácil, es buscar en la tabla. A derecha también es fácil porque lo que hago es utilizo propiedad del complemento, le doy vuelta y utilizo la tabla nuevamente. Ya tengo dos casos. Tercer caso, ¿qué pasa si me preguntan por una probabilidad entre dos valores? La probabilidad de que z esté entre 0,42 y 1,61. Sencillo. Si z está entre esos dos valores, ¿cómo soluciono eso? Pues fácil. Desgloso esta desigualdad. La probabilidad de que z esté entre 0,42 y 1,64 es lo mismo que phi de 1,62 menos phi de 0,42. Siempre que z esté acotado por dos valores, siempre se va a hacer una resta, pero se evalúa en el valor más grande, es decir, el que esté a la derecha. Este valor siempre debe ser más grande que el que está acá. Por eso siempre se evalúa en el más grande menos en el más pequeño. Y esto phi es simplemente buscar en la tabla de la distribución normal estándar. Es decir, 1,61. Busquemos en la tabla de la distribución normal estándar. 1,61, 1,6, aquí está 0, aquí está 1. Miren cuánto es esa probabilidad. 0,94630. Acá, 0,94630 efectivamente. Y el otro es 0,42. Busquemos 0,4, 0,4, mírenlo. Y la columna del 2, aquí está. ¿Cuánto es esa probabilidad? 0,66, 276. 0,66, 276. Aquí estoy trabajando con 4 cifras decimales. La tabla que yo uso es esta. Trabaja con 5 cifras decimales. Esta tabla se las voy a compartir también. Entonces, al hacer la diferencia de esas dos probabilidades que encontré en la tabla, me daba el valor que solicito. Listo. Ya tengo tres tipos de preguntas que me podrían salir de la distribución normal estándar. Primer tipo, probabilidad a la izquierda de un valor. Segundo tipo, probabilidad a la derecha de un valor. Tercer tipo, probabilidad entre dos valores. Cualquiera de los casos ya lo sé resolver. Cuarto tipo, no siempre se van a dar probabilidades entre números positivos. Puede dar uno entre números negativos, como por ejemplo este. La probabilidad de que z esté entre menos 1,64 y menos 1. Entre menos 1,64 y menos 1, ¿cuál de los dos es mayor? Pues menos 1 es más grande que menos 1,64. En los números negativos, les recuerdo a los que no saben, entre más cercanos estén los números al cero, mayor valor van a tener. O sea que entre estos dos números que son negativos, el mayor va a ser este porque está más cercano a cero. Entonces simplemente evalúo en F mayúscula el más grande. ¿El más grande cuál es? Menos 1. Y le resto siempre que esté entre dos valores debo restar. Este signo de resta. Siempre que esté entre dos valores debo restar, ¿oyeron? Evalúen el más pequeño. El más pequeño es menos 1,64. ¿Cuánto es phi de menos 1? Busquémoslo en la tabla. Aquí están los z positivos. No me interesan. En este caso me interesan los negativos. ¿Cuál negativo me interesa? Menos 1. ¿Menos 1 dónde está? Aquí está, menos 1,0. ¿Tiene cifras decimales? No tiene cifras decimales, vean. O sea que debe ser en la columna donde no hay cifras decimales. Subo acá. ¿Dónde no hay cifras decimales? Aquí no hay cifras decimales, aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres. No hay, o sea que debería ser en la primera columna. Donde se cruza la fila y la columna, ese es el valor. O sea que este debe ser la probabilidad que me están pidiendo.
0,15,866. 0,15,866. La otra, ¿de dónde sale este 0,505? Busquemos menos 1,64. Menos 1,6. Recuerden que siempre debemos buscar el primer número entero y el primer decimal en la columna Z. Menos 1,6 en la columna Z, menos 1,6, véanlo aquí. Y después buscamos en la columna el valor del decimal, 4. ¿Dónde está 4? Subo acá para ver dónde estaría 4. Aquí está 0, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4. Bajo por esta columna, bajo. Menos 1,64. Debería ser este valor. Véanlo, ahí está. Menos 0,0505. Recuerdo que son probabilidades, deben dar números positivos. Esta probabilidad es positiva porque aquí está en negativo, por la fórmula de cómo solucionar probabilidades entre dos puntos. Por eso está ese negativo. No quiere decir que esta probabilidad me haya dado negativo, no. Tengan mucho cuidado con eso. Y claramente lo que estamos haciendo aquí son calculando, vea, probabilidad, probabilidad, siempre deben ser números positivos, ¿sí? Las probabilidades son números que están entre 0 y 1, no se olviden de eso. Entonces, al hacer la diferencia entre estos dos números, voy a obtener la probabilidad que me pide. Entonces, el último tipo de pregunta que me pueden hacer a mí de la distribución normal estándar. Me dicen, vean el tipo, es muy diferente a la anterior. Esta es otra forma de entender la tabla o de utilizarla. Me dicen, ¿cuál es el valor Z1? De tal manera que la probabilidad que hay a la izquierda de ese valor sea 0,975. ¿Quién es Z1? Para que la probabilidad que hay a la izquierda de ese valor Z1 sea este. ¿Cómo resuelvo eso? Sencillo. Yo sé que lo que están aquí son probabilidades. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahora? Las coordenadas de Z1. Ya no voy a buscar ahora en el eje Z ni en el eje. No voy a buscar aquí ni acá. No, ahora voy a buscar aquí adentro. ¿Qué voy a buscar aquí? La probabilidad que me están diciendo, 0,975. Y la busco directamente porque es una probabilidad a izquierda. Y la tabla que yo tengo me da probabilidades a izquierda. Entonces busco el valor que más se aproxime a esta probabilidad que me están dando, 0,975. ¿Dónde lo busco? Aquí adentro. 0,975, comienzo a buscarlo. 0,85 no, 0,92 no, 0,96 no, 0,973 se va acercando, 0,974 se va acercando, 0,975. Vean, me lo acabo de encontrar. Ya me lo encontré. ¿Qué extraigo de él? Pues me están preguntando quién es el Z1 que genera esa probabilidad. Entonces, copio las coordenadas que generan a esta probabilidad. ¿Quiénes son las coordenadas? 1,9 y subo por aquí para ver cuál es la otra coordenada. 6. 1,9 y 6. O sea que ese Z1 es 1,96, como me lo están diciendo acá, vean. Z1 sería 1,96. Entonces, esos son los distintos tipos de preguntas que me pueden salir a mí con ejercicios referentes a la distribución normal estándar, es decir, al uso de la tabla. Es muy sencillo. Me pueden preguntar probabilidad izquierda, busco en la tabla directamente, probabilidad derecha, siempre que este sea el caso utilizo el complemento y busco esta en la tabla entre dos valores. Siempre hago la resta de el más grande menos el más pequeño y busco estos en la tabla. Igual acá, el más grande menos el más pequeño y busco estos en la tabla. Y aquí, ¿quién es el Z1 que me genera esta probabilidad? Recuerdo que esta es probabilidad, entonces busco dentro de la tabla, todas son probabilidades, el valor más cercano al que me den aquí. En este caso, este ejemplo que yo hice, el valor me da exacto. ¿Cuál es ese valor?
Vean, yo lo encontré, 0975, exactico. Si no me aparece ese, busco el más cercano, el que se acerque más, y copio las coordenadas. 19 y subo aquí, 196. Por eso esa es la coordenada que me está generando acá. Entonces, la distribución normal estándar para calcular probabilidades, que normalmente era resolver la integral, se vuelve muy sencillo haciendo uso de la tabla de la distribución normal estándar, la tabla Z. Les recuerdo que la distribución normal estándar es aquella en la cual la variable distribuye normal, solo que la media es 0 y la varianza es 1. Entonces, voy a regresarme al caso anterior, al que me salté. Bueno, ¿y qué pasa si la distribución no es normal estándar? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo cualquier media, no necesariamente 0, y cualquier varianza, no necesariamente 1? Entonces, cuando ese es el caso, lo que hago es utilizar un teorema llamado teorema de estandarización, que es este que está acá. ¿Qué es lo que hace? Me transformo una variable x en una variable z. ¿Y qué gano con eso? Por si yo x es normal, eso es lo que me dice. X es una variable aleatoria normal con una media mu y una desviación estándar sigma. Es decir, x es normal, la media no necesariamente es 0 y la varianza no necesariamente es 1. Entonces, si x es normal con cualquier media y con cualquier varianza, mediante esta transformación yo la puedo transformar y llevarme un problema de una distribución normal a un problema de una distribución normal estándar. Es decir, puedo transformar cualquier x en z mediante esta fórmula. Al x le resto el mu y divido por sigma. Claramente debo conocer quién es mu y quién es sigma para poder realizar la transformación. Cuando haga esta transformación, entonces se tiene que, ya yo sé que z distribuye normal con media 0 y desviación estándar 1. Es decir, z es normal estándar. Y si es normal estándar, cuando me pregunten por probabilidades, ya yo sé que la debo resolver haciendo uso de la tabla de la distribución normal estándar. Es decir, de la tabla Z. Hagamos un ejemplo. Nos dicen, si x es una variable que distribuye normal, esta es la notación para decir que es normal, esto que está aquí es la media y esto que está aquí es la varianza. Normal con esta media y esta varianza, entonces me piden hallar la probabilidad de que x esté entre dos valores. Si entendemos este ejemplo, entendemos cualquier otro que nos puedan preguntar. Entonces, extraigo los parámetros que necesito. Los parámetros son sigma cuadrado es 100. Si sigma cuadrado es 100, sigma ¿qué es? Pues claramente es la raíz cuadrada de sigma cuadrado y eso me da que sigma es 10. Y mu es 75. Pues les dije que esta notación me dice que esto es la media y este de aquí es la varianza. Entonces, con eso, ¿qué voy a hacer? Si ya deduje cuáles son los dos parámetros, voy a estandarizar, es decir, utilizar el teoremita anterior. Es decir, a la x la voy a convertir en z, pero para convertirla en z debo restar la media y dividir por sigma. Eso es lo que voy a hacer. A esta x la convierto en z. ¿Cómo la convierto en z? Pues debo restarle mu y dividir por sigma. ¿Qué hago? Pues si hice esto, ya yo sé que esto que está aquí, por la transformación, se me convierte en z. Y si lo convertí en z, ya voy a poder resolver el problema con los casos que estudié anteriormente. Pero me regreso acá entonces. Si x está entre 80 y 90, ¿qué significa? Recuerde, el objetivo es convertir este x en z. Pero en una desigualdad, en una igualdad, lo que yo haga en un lado, debo hacerlo en otro. Primero, ¿qué debo hacer? Restarle la media. Y después, ¿qué debo hacer? Dividir por sigma. Entonces, en este lado, debo hacer lo mismo. A este 80, debo restarle la media. Pero ya no le voy a restar la media simbólicamente, sino con el valor. ¿Cuánto es la media? 75. Por eso aquí está 80 menos 75.
Lo mismo que yo le hago al X, se lo hago al 80 y se lo hago al 90. Igual, a 90 le resto 75. ¿Por qué? Porque en todos lados yo resté la media. ¿Qué más le hice a la parte del centro? Dividí por sigma. ¿Quién es sigma? Sigma es 10. Ok, entonces aquí yo divido por 10. Y aquí yo divido por 10. ¿Qué me queda entonces? Me queda que esto que está aquí es la transformación de z. Y esto que está aquí es una operación numérica que yo puedo resolver. 80 menos 75 me da 5. 5 dividido 10 me da 0.5. Y acá 90 menos 75 me da 15. 15 menos 10 me da 1.5. Entonces me queda la probabilidad de que z esté entre 0,5 y 1,5. Y ese problema lo sé resolver porque es de este tipo que está aquí. Se los dejo de tarea para que ustedes lo resuelvan. Aquí da la respuesta exacta. ¿Qué deben hacer? Buscar en la tabla 1.5 y le restan lo que dé en la tabla la probabilidad que haya a la izquierda de 0,5. Es decir, buscan phi de 1,5 menos phi de 0,5. Al restar esas probabilidades, la respuesta les debe dar este valor que está aquí. Muchas gracias. Espero el video les sea muy útil. Acá hay otro ejercicio para que practiquen. Se los dejo de tarea. La resistencia a la comprensión de una serie de muestras de cemento puede modelarse con una distribución normal con una media. Vean que me están dando la media y no es 0. Y una desviación estándar, me están dando la desviación estándar y no es 1. Cuando la media sea 0 y la desviación estándar sea 1 y la variable sea normal, enseguida yo debo pensar en solucionar el problema con la z. Pero si me dicen que la variable es normal con cualquier media y cualquier varianza, yo debo pensar en transformar para volver el problema z, que es lo que yo debo resolver, es decir, hacer esto. Entender este ejercicio no tiene nada del otro mundo. Aquí están 3 ítems que se resuelven de la forma en que ya los hemos venido resolviendo. Espero les sea muy útil el video. Muchas gracias.